This call is now being recorded. Vale. Bueno, entonces vamos a ver la segunda parte de cinemática. Espero que terminemos la segunda parte. No sé qué tan rápido avancemos, porque sí es bastante. ¿Vale? Ayer vimos una introducción, entonces fue una clase 0. Entonces yo espero que en esta pues avancemos lo suficiente para terminar. Y si no, pues tomaremos un poco de la clase de mañana para concluir con este tema. ¿Sale pues? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un resumen de los conceptos de ayer. Vamos a empezar a ver movimiento rectilíneo uniforme. Después vamos a pasar a qué es la aceleración. Con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En estos intermedios pues, vamos a estar viendo algunos ejemplos. Y también vamos a ver algunas cosas sobre gráficas. ¿Gráficas de qué? Gráficas de posición entre tiempo y de velocidad entre tiempo. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿De acuerdo? En el caso del movimiento rectilíneo, del movimiento rectilíneo uniforme. Al momento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a ver un previo de aceleración. Vamos a ver las fórmulas del movimiento rectilíneo y empezaremos a hacer ejercicios. Pero esto será el plan de trabajo de hoy. Entonces, comenzamos con un resumen rápido de lo que vimos ayer. Estábamos comentando acerca de qué era el desplazamiento, qué era la posición, qué era la velocidad promedio y qué era la rapidez. Decíamos que el desplazamiento era una cantidad vectorial y la posición era un escalar, era la magnitud de un desplazamiento. Un desplazamiento era la diferencia entre una posición inicial y entre una posición final y una posición inicial. Después, el valor promedio era también una cantidad vectorial y era ay, se me está olvidando la división, la razón de cambio de la posición entre el tiempo, ¿sale? O sea, la posición final menos la posición inicial, entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y finalmente teníamos lo que era la rapidez. En específico, la rapidez media, la rapidez en un instante de tiempo, que era la posición entre el tiempo, era la magnitud de la velocidad. ¿Sale? Si ustedes saben un poquito de cálculo, les adelanto, la velocidad promedio es igual a una derivada. Es la derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Sabe? Nosotros sabemos que en cálculo únicamente podemos sacar derivadas de funciones, bueno, también de constantes, pero sobre todo de funciones. Entonces la velocidad va a ser una función que va a estar dependiendo del tiempo. Entonces a esta función nosotros le podemos sacar derivada. Y así podemos calcular la velocidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Perdón, el movimiento rectilíneo uniforme. Se define como el elemento en el cual un objeto, el que ustedes quieran, se desplaza en línea recta. Ojo, línea recta, no un objeto que se desplaza de forma curva o de forma circular. ¿Sale? Este no, este tipo de movimientos, otra cosa, estos movimientos de hecho se llaman movimiento circular. Y este tipo de movimiento no lo vemos aquí, el movimiento en varias direcciones. Es un movimiento que se mueve, es un tipo de movimiento en línea recta que recorre distancias iguales en el mismo intervalo de tiempo, o sea, distancias iguales en tiempos iguales. Manteniendo en todo el movimiento, en toda la trayectoria, una velocidad constante. Esto subrayenlo por ahí. La velocidad debe de ser constante y no hay aceleración. Vamos a recalcar aquí algo bien importante.
La velocidad y la aceleración no son el mismo concepto. Parecerán similares, pero no lo son. La aceleración es distinto de la velocidad. La velocidad depende de la posición. La aceleración también va a depender de la posición, pero a partir de la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que es qué es el concepto de velocidad y qué es el concepto de aceleración. La aceleración y la velocidad son cosas distintas. Puede haber velocidad y no puede haber la aceleración. Lo que sí puede, lo que siempre va a existir va a ser una aceleración y una velocidad, ¿sale? La velocidad, en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, no existe la aceleración y la velocidad es constante. Tenemos aquí unas definiciones. Este de aquí se trata de la definición de velocidad que vimos acá, velocidad promedio. La velocidad promedio es la diferencia de la distancia final, la posición final menos la posición inicial. Supongan que esta de X sin su índice es la final. Mismo caso para T, es la posición final menos la posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Esta es la velocidad promedio. Esta velocidad, dijimos que para el movimiento rectilíneo uniforme, debe de ser constante. X representa la posición en el espacio y T representa el tiempo. Ahora, ¿qué pasa si yo despejo de esta fórmula la posición final? Si hago lo siguiente, la velocidad por TF menos T0 va a ser igual a XF menos X0. Y finalmente despejo la posición final. X final va a ser igual a ¿qué? X0 más la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial o el tiempo cero. Entonces, esta condición, esta nueva fórmula, va a ser la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Es una función en la que nosotros debemos de considerar qué casos, de la posición inicial, el tiempo inicial y qué vamos a obtener, la posición final de un objeto. ¿Vale? Por lo regular, el tiempo cero lo vamos a tomar como cero. ¿Por qué? Porque vamos a contar a partir de este momento, del momento en el que ocurre un evento, vamos a empezar a contar el tiempo. Ayer hacían un comentario acerca de que no era lo mismo el instante en el que tú inicias una carrera al momento en el que tú marcas el cronómetro para iniciar una carrera, una competencia. Puedes empezar una carrera a las 7 de la mañana, pero tu cronómetro te va a marcar 0 horas con 0 minutos y 0 segundos. Tu tiempo inicial va a ser 0. Entonces nosotros hay momentos en los que podemos descartar este valor. Y la ecuación, la función, ¿cómo quedaría? Quedaría la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. ¿De acuerdo? Esto solamente para cuando t inicial es igual a 0. Si en el ejercicio te marcan un tiempo intermedio, entonces aquí sí debes de considerar este T0. Si te indican que empieza desde el reposo T igual a 0, entonces directamente te pasas a esta fórmula. ¿Sale? Entonces, dudas de esto, chicos. Ok, ahorita vamos tranquilos, no hemos visto nada
nada relevante. Estas dos fórmulas, la de, la de valor, la de velocidad promedio, y la de la posición de un objeto, respecto de la velocidad, son algo que deben de memorizar, deben de aprenderse. X0 por la velocidad más la velocidad por el tiempo. O t menos t0. ¿Sale? ¿Cuál se van a aprender ustedes? Se van a aprender la de velocidad promedio. A partir de ella, ustedes deben de saber deducir la otra fórmula, la de posición. No es necesario que te aprendas todas, nada más aprende una y a partir de ella, deduce las otras. Si te las quieres aprender, adelante, pero pues te va a costar mucho más trabajo y luego tampoco no vas a saber cómo aplicarlas. Yo te sugiero que mejor te las aprendas a aplicarlas para que no tengas que memorizarlas. Es mejor saber cómo se usan a solo tener el formulario y no saber cómo utilizarlo. Entonces vamos a empezar ya ahora sí con unos ejemplos. Ayer dejamos los ejemplos aparte, solo hicimos hay unos ejercicios muy sencillitos. Ahorita vamos a empezar ya con ejemplos de pruébate. Entonces, este primero nos dice que dos personas recorren la misma distancia en el mismo tiempo de manera constante. Misma distancia en el mismo tiempo de manera constante. Esto dicho implica, ¿qué implica? Aquí me dicen movimiento rectilíneo uniforme, me dicen que tiene el mismo desplazamiento en el mismo tiempo. Muy bien, ¿alguna otra sugerencia por ahí? Dos personas recorren la misma distancia en el mismo tiempo. ¿Sale? Este hecho implica que ambas tienen el mismo desplazamiento en el mismo tiempo. Vamos a ver. Ojo, ¿qué es el desplazamiento? Vamos a regresar un poquito a los conceptos, vamos a recordar. El desplazamiento, ¿qué es? Era esta definición, ¿sale? Una distancia final menos distancia inicial, ¿sale? Decíamos algo importante sobre el desplazamiento, que el desplazamiento era una cantidad vectorial. ¿Esto qué implica? Que tiene magnitud, dirección y sentido. Sentido. El inciso C nos está diciendo que tienen el mismo desplazamiento. Entonces, ustedes cuando me dicen que es el inciso C, lo que me están diciendo es que las dos personas están recorriendo la misma distancia en el mismo sentido, y en la misma dirección. Y dirección. Pero ojo, el enunciado en ningún momento habla de que las dos personas van hacia la misma dirección. Nunca lo menciona. Solamente habla de distancia. No sabemos hacia dónde se desplazan. Sabemos que se desplazan, pero no sabemos si se desplazan a dónde. Por ejemplo, pueden partir de este punto cero y a lo mejor la persona uno se fue en esta dirección y la otra persona se fue en esta otra. O a lo mejor la segunda persona avanzó un poco y después se regresó. ¿Vale? Es que aquí, Rubén, tienen que ser muy cuidadosos con lo que dice el enunciado. Ustedes no den por hecho lo otro, lo que no aparece. Ustedes solo váyanse sobre lo que sí está escrito explícitamente en el enunciado. Aquí nada más habla de distancia y de tiempo. No habla de dirección. Como no habla de dirección, ustedes no lo pueden contemplar. No pueden decir que
que están dirigiéndose al mismo lugar. ¿Vale? Ahora, la A dice que llegan al mismo punto de llegar en un tiempo determinado. ¿Eso qué implicaría? Que tú le estás dando dirección al enunciado y nuevamente, en ningún momento el enunciado habla sobre dirección. Solamente habla sobre distancia y tiempo. ¿Ok? ¿Qué era la distancia entre el tiempo? Vamos a escribirlo como lo tenemos en el formato. ¿Qué era la distancia x entre el tiempo? Esto es igual a rapidez. La velocidad no es lo mismo que la rapidez. Exactamente, es el inciso D. Estamos hablando de rapidez, no de velocidad, no de desplazamiento. No estamos dándole dirección al enunciado, no nos lo están dando. ¿De acuerdo? Entonces sean muy cuidadosos con esa parte. No supongan cosas que no están en el problema. Bueno, no supongan cosas cuando no son necesarias. ¿Vale? Ahorita vamos a hacer más ejercicios en los que pues sí tenemos que recurrir un poquito a lo que conocemos de antes, pero siempre basándonos en el enunciado, en lo que nos dice el enunciado. No, velocidad es una cosa, Janet. Velocidad es el desplazamiento entre el tiempo. La rapidez es distancia entre tiempo. No son conceptos iguales. Uno es una magnitud escalar y la otra es una magnitud vectorial. Esto es un vector y esto es un escalar. No son lo mismo. Es lo mismo que les comentaba acerca del peso y de la masa. La masa y el peso no son lo mismo. La masa es una magnitud escalar. El peso es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque tiene magnitud, dirección y sentido. Van hacia un lado. Sabes hacia dónde se dirige el peso. Sabes hacia dónde se dirige la velocidad. Pero la rapidez tú no sabes hacia dónde se dirige. Entonces tengan mucho cuidado con los conceptos. Tengan mucho, mucho, mucho cuidado. Estos conceptos son ahorita a lo mejor nuevos, complicados, pero pues vamos a estar haciendo varios ejercicios, ¿va? Si lo queremos comprobar, bueno, ahorita lo... A ver, bueno, es que tengo que abrir la sesión. Ahorita lo vemos, ¿vale? En este caso sería la rapidez. Tienen la misma rapidez, no tienen la misma velocidad, porque ya dijimos que no sabemos cuál es la dirección de de estas dos personas. ¿Vale? Siguiente ejemplo. Un auto viaja por carretera. Recorre una distancia, no desplazamiento. Desplazamiento es una cosa, distancia es otra. Distancia es escalar. Desplazamiento es vectorial. Tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Sale? En un tiempo T. ¿Cuál es rapidez? Escalar. ¿Cómo se define la rapidez? La rapidez es igual a la distancia entre el tiempo. También X sobre T. ¿Sale? O sea, inciso C. Exactamente, ahora sí es C. Lean muy bien siempre los problemas. No se vayan luego con lo que les dice su cerebro. ¿Vale? O sea, eso háganlo cuando ya tienen demasiada práctica. Cuando ya saben distinguir rápidamente entre una cosa y otra. Ahorita todavía no. Traten de medio asimilar un poquito, de pensar un poquito sobre lo que dice el problema antes de lanzarse al ruedo.
Selecciona el enunciado que describe el concepto de rapidez escalar. Cantidad escalar, cantidad vectorial, cantidad vectorial, cantidad escalar. Ya podemos, tan solo con saber que es un escalar, descartar estos dos enunciados. De dividir la distancia recorrida por un cuerpo en un tiempo que le llevó a hacer el recorrido. Dividir la aceleración en un intervalo de tiempo. Pues esto no tiene nada que ver. Estamos hablando del inciso A. Muy bien. Ahora sí. Determina la rapidez, nuevamente rapidez. Vean cómo son muy claros en los enunciados. Si ustedes revisan su guía, revisan sus guías de estudio de la UNAM, siempre el primer ejercicio habla sobre movimiento rectilíneo, uniforme o uniformemente acelerado. Siempre habla de esos dos ejercicios, de esos dos conceptos, porque es el primer tema. Entonces, cuando lo lean, ubiquen bien los conceptos que están enunciando en el problema. Y les van a ser muy claros, les van a hablar de rapidez, o les van a hablar de velocidad, o les van a hablar de aceleración, o de desplazamiento, o de distancia. Entonces, recuerden la clase de ayer que les decía, la física trata de darle una, una definición correcta a todo el comportamiento que tenemos en el entorno. Y esa definición correcta tiene que ver con esto, con distinguir entre rapidez y velocidad, entre desplazamiento y distancia. ¿Vale? Entonces sean muy cuidadosos cuando lean el problema. Perdón que haga tanto énfasis en esto, pero es bien importante. Determina la rapidez promedio de un auto que viaja del punto A al punto B. Tenemos un punto A. Tenemos un punto B. En 3 minutos. ¿Sale? El auto se está desplazando desde el punto A hasta el punto B. ¿Sale? Se tarda 3 minutos en hacerlo. Vamos a ir leyendo primero, pues desmenuzando el problema. 3 minutos. Y después regresa al punto A en 2 minutos. Primero fue en esta dirección y después se fue en esta otra. ¿Sale? Pero ojo, yo estoy haciendo aquí un esquemático de lo que está pasando. No estoy diciendo que se trata de un vector. ¿Sale? Nada más estoy diciendo que primero fue así, después se regresó. Estoy describiendo el movimiento que tuvo el coche. Considera que la distancia entre los dos puntos es igual a 100 metros. La distancia que hay de aquí a acá son 100 metros. Entonces, ¿cómo resuelves un ejercicio de física? Esto viene desde la secundaria, que te decían, primero anota los datos. ¿Qué datos tienes? Pues el tiempo T0 o T inicial, si quieren ponerlo, igual a 3 minutos. Bueno, T1, porque no es el T inicial, no es el T, no, más bien es el tiempo que tarda. Entonces vamos a ponerle T1. El tiempo T1 es igual a 3 minutos. El tiempo T2 es lo que tarda en regresar. 2 minutos. La distancia que recorre, la distancia que hay del punto A al punto B, la distancia de A a B, va a ser igual a 100 metros. Entonces, tenemos estos datos, esta es la información que de momento queremos. Y bueno, nos están pidiendo la rapidez, R, que va a ser igual a distancia entre tiempo. ¿De acuerdo? Esto viene con el siguiente paso. Fórmula. La fórmula de la rapidez que va a ser distancia entre tiempo. O también X entre T. ¿De acuerdo? Cuando pongo yo X estoy hablando de que hay un movimiento sobre el eje X.
¿Sale? Considera que la distancia entre los dos puntos es 100. Aquí ya Rubén dice que es el inciso D, C. Entonces, sustitución. ¿Cómo sustituirían los datos? Vamos a tener que calcular la rapidez para dos instantes de tiempo. Para el instante del T1 y después para el instante T2. ¿Sale? Entonces, perdón, no vamos a calcular por dos instantes, sino la rapidez total. Estamos calculando rapidez promedio, perdón. No rapidez en cada instante de tiempo. Estamos a promedio. Entonces, lo que nosotros necesitamos es saber cuál es la distancia total del viaje, no la distancia de A y B, sino la distancia que hubo desde que llegó y después que regresó. Entonces, la distancia total va a ser igual a 200, ¿sale? En lo que fue y regresó, tardó 200 metros. Fueron 200 metros de viaje. ¿Cuánto tiempo hizo para hacer este viaje? El tiempo total fueron 3 minutos primero y después otros 2 minutos. Igual a 5 minutos. Entonces, con estos datos ya podemos hacer la sustitución, que era la parte de operaciones. Y resultado, ¿no? La rapidez va a ser igual a 200 metros entre 5 minutos. Aquí nosotros creo que tenemos la mala maña desde la secundaria de no poner unidades. Sean bien claros con las unidades. ¿Por qué? Porque qué tal si ustedes les dan, bueno, esto es igual a 40, aquí ya fue directo, 40 metros por minuto. Pero qué tal si les ponen 2 veces 40. En vez de ponerles esto, les ponen 40 metros sobre segundo. Y ustedes, como no están usando unidades, pues van a decir, ¿40 qué? ¿Cuál de las dos escojo? Entonces, siempre usen las unidades. Las unidades son bien importantes, no las quiten. Siempre arrástrenlas. Cuando me vayan a hablar de algún dato, me vayan a dar un resultado. Si me dicen 40, me tienen que decir 40 qué? 40 metros sobre minuto. ¿Sale? Inciso C. Sean muy cuidadosos con esto. ¿O qué tal si, por ejemplo, les ponen? No tengo mi calculadora aquí. Vamos a ver. 40 por... ahí está. ¿Qué tal si en vez de ponerles 40 metros sobre minuto, les ponen 0.6 metros sobre segundo? Ustedes ya hicieron aquí la operación directa y dicen, ¿qué onda? Lo que pasa es de que tienes que convertir tu resultado de minutos a segundos. ¿Sí? Tienes que hacer análisis dimensional para poder entregar el resultado. Entonces también eso, cuídenlo mucho. ¿Vale? Todo esto que les estoy diciendo es importante que lo tengan siempre en consideración. Bueno, aquí era el inciso C, ya nos alargamos mucho, pero es el inciso C. Y ya está. También borramos esto. Muy bien. Pasamos al siguiente. Ejemplo 6. En una carrera contra la tortuga, la liebre decide darle algunos pasos de ventaja. Si la rapidez de la tortuga, escalar, si la rapidez de la tortuga es de 4 pasos por segundo, la rapidez va a ser igual a 4 pasos sobre segundo.
Y el de la liebre son 6 pasos por segundo. La rapidez de la tortuga y la rapidez de la liebre. 6 pasos sobre segundo. Suponiendo que la longitud de los pasos de ambas es la misma. O sea que cuando la tortuga da un paso, esta distancia que hay de separación es la misma que cuando la liebre da un paso. Eso es lo que quiere decir el enunciado. Entonces, la pista es de una longitud de 100 pasos. La distancia que hay del punto de partida hasta el punto final va a ser 100 pasos. ¿Cuál debe de ser la ventaja de pasos que debe de tener la liebre para al menos empatar a la tortuga? ¿Cómo haremos este ejercicio? La clave está en la pregunta. Empatar a la tortuga. ¿Cómo interpretarían esto? Ahí pongan en el chat cómo interpretarían esa parte de empatar. Ok, sí, o sea, los dos tienen que llegar a la misma distancia, eso es un hecho. De hecho, vienen acá, ¿vale? Tienen que llegar a la misma distancia, pero además deben de llegar al mismo tiempo. No necesariamente, Abigail, no necesariamente tienen la misma velocidad. Checa la rapidez, ¿ok? La rapidez de las dos no puede cambiar, no está cambiando. Si cambiara, estaríamos hablando de otro tipo de movimiento. Estaremos hablando de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Hay una aceleración. Eso quisiera decir que la liebre tendría que bajar su rapidez para hacer la misma que la rapidez de la tortuga. La rapidez avanza a 4 pasos sobre segundo. Y la liebre avanza a 6 pasos sobre segundo. ¿Sale? Entonces, no tiene que ver con la misma rapidez. Es más bien que las dos deben de llegar al mismo tiempo. ¿Cuánto le va a tomar a la tortuga llegar a los 100 pasos? Esta es una de las primeras preguntas que deben de hacerse. ¿Cuánto le toma a la liebre? ¿Tarda la liebre y la tortuga en llegar a la cantidad de pasos que se está marcando? A XF, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuánto tiempo le tomarían. Sabemos cuánto tarda, cuál es la rapidez de esto. La rapidez se define como ¿qué? Distancia entre tiempo, ¿vale? Si nosotros queremos calcular el tiempo, vamos a despejar al tiempo justamente de esta fórmula. El tiempo va a ser igual a la distancia entre la rapidez, ¿vale? Nosotros tenemos datos en este ejercicio. Sabemos cuánto es la distancia. La distancia va a ser igual a 100 pasos. Entonces, con esta fórmula yo voy a encontrar el tiempo que tarda la liebre y cuánto tiempo tarda la tortuga en llegar hasta el final. El tiempo que tarda la liebre va a ser igual a la distancia de 100 pasos. ¿Entre qué? Entre la velocidad, la rapidez, perdón, de la liebre. 6
pasos sobre segundo. ¿Esto a qué va a ser igual? No sé si tengan por ahí una calculadora. A ver, es igual a... Ok. Vamos a dejarlo de forma ahorita fraccionaria, ¿vale, Katherine? Será 50 entre 3. Este es el tiempo que tarda la liebre en llegar al final. El tiempo que tarda la tortuga, vamos a hacerlo en otra diapositiva. Dijimos que la rapidez es igual a la distancia entre el tiempo, o el tiempo es igual a la distancia entre la rapidez. Para calcular el tiempo de la tortuga va a ser igual a los 100 pasos entre la rapidez de la tortuga. 4 pasos entre segundo. Va a ser igual a 25, ¿no? A la tortuga le va a tomar 25 segundos llegar al final. Y ustedes todavía me dijeron que va a ser esto aproximadamente 50 entre 3, 16.6, ¿vale? Segundos. Entonces, ¿qué ventaja le debe de dar la liebre a la tortuga para que lleguen al mismo tiempo? Vamos a hacer la recta. Partiendo de aquí, la manchita azul va a ser la tortuga y la manchita roja va a ser la liebre, ¿sale? Entonces, la tortuga va a tardar 25 segundos en llegar. Ya sabemos que debe de tardar eso. La liebre va a tardar, ¿cuánto? 16.6 segundos en llegar, o 50 entre 3, ¿vale? Entonces, para que las dos lleguen al mismo tiempo, la liebre le debe de dar una ventaja a la tortuga, de tal manera de que cuando parta la tortuga, la liebre, pues empate el tiempo, ¿vale? Entonces, a lo mejor la tortuga al principio empieza a recorrer cierta cantidad de distancia y ya cuando va en este punto, ahora sí, la liebre sale de la salida. Hasta llegar a un punto en el que las dos van a llegar al mismo tiempo, ¿sale? ¿Cuál es esa ventaja que le debe de dar? ¿Cuánto es esa ventaja? Los 25 segundos que le toma a la tortuga, menos los 16 segundos, 16 puntos, bueno, los 50 tercios que le toma a la liebre, y esto nos va a dar la ventaja que le debe de dar la liebre a la tortuga para que lleguen al mismo tiempo. Entonces esto va a ser igual a 25 por 3 son 75 menos 50, o sea, 25 tercios, ¿vale? De segundo. La liebre va a salir a 25 entre 3 es igual a ¿cuánto? 8.33 segundos. La liebre va a salir 8.33 segundos después que la tortuga para que los dos lleguen al mismo tiempo.
Sí, se puede poner, Jessy, se puede poner sin problema, ¿vale? No hay ninguna bronca en que tú lo pongas así. Si lo quieres hacer de forma. Ahora, ya sacamos el tiempo. Lo que nos están diciendo es que calculemos el número de pasos que debe de darle de ventaja a la tortuga. Entonces, nuevamente, rapidez es igual a la distancia entre tiempo. Nosotros queremos calcular la distancia. Entonces, la distancia va a ser igual a rapidez por tiempo. Nosotros ya conocemos la rapidez de la tortuga. 4 pasos sobre segundo. Y ya sabemos cuánta ventaja le debe de dar la liebre a la tortuga para que empaten. Le debe de dar 25 tercios de segundo. Este segundo con este segundo se van a ir, nos van a dar al final pasos. Ese resultado, ¿cuánto sería? 4 por 25 entre 3. 100 tercios de pasos. O lo que es lo mismo, 33.33 pasos. Cuando la tortuga haya completado 33.33 pasos, la liebre va a salir disparada y aún así, aunque mantenga su máxima velocidad, bueno, sí, su máxima rapidez más bien, no le va a poder ganar a la tortuga. Las dos van a llegar al mismo tiempo. Por confiada, la liebre no le va a poder ganar a la tortuga. Cuando se cumplan 10 tercios. ¿Sabes, chicos? Es un ejercicio que parece sencillo, pero no es tan trivial como se ve. Entonces, dudas de esto, por favor. Yo sé que hay muchas dudas ahorita ya. Ahora sí. Entonces, por favor, si tienen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Leopoldo. Ah, es Aldo, perdón. Nada, una disculpa. Ok, Aldo. Entonces, dudas de esto, chavos. No es un ejercicio este del examen, no se preocupen. No, no va a venir algo así en el examen. Pero sí es un buen ejercicio para que desmenucen así rápido todos los conceptos que ya estamos viendo. Ok, entonces les digo, hagan sus preguntas, por favor. Este ejercicio parece complejo. Adelante, adelante. Si quieren abrir su micrófono, adelante. Hola, Cris. Perdón, una preguntota. Mira, no sé de dónde salió el de 50 sobre 3. Este, Ajá. Creo que ese no lo entendí. ¿Por qué fue 16.6? Yo hice igual la operación de la tortuga, que eran 100 entre 4. Y me salió a mí 15.7, pero no sé si es correcto o no, o de dónde salió. Ah, ok. Ok, ok. Tú hiciste tú sacaste el tiempo de la tortuga. Entonces, nosotros vamos a considerar el caso en el que en el que a la liebre, de hecho lo hicimos para los dos. Aquí está, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es este, ¿vale?
O sea, lo que nosotros hicimos fue sacar los tiempos que le toma a cada uno de los animalitos llegar al final. ¿Cuánto tiempo le toma a cada uno? Entonces ya usamos la fórmula de la rapidez, distancia entre tiempo, y únicamente, bueno, sustituimos, bueno, despejamos al tiempo para sacar cuánto va a tardar cada animalito entre rapidez. Sustituimos los valores que nos dieron, ya tenemos la rapidez y ya tenemos la distancia. Y esto pues fue una sustitución directa, según, pues es que yo lo hice en la calculadora y es lo que me da. 100 entre 6. Los 100 pasos que mide la pista entre la velocidad de la liebre me da 50 entre 3 igual a 16.6. ¿Vale? O sea, bueno, yo lo hice en calculadora y así me da. No sé si allá está el problema de la calculadora. Y en el caso de la tortuga, lo mismo. Calculé yo el tiempo que le toma a la tortuga llegar hasta el final y pues es la división de 100 de lo que mide la pista entre los cuatro pasos sobre segundo, la rapidez de la misma tortuga. Entonces, ese resultado al final es 25. Salen esos valores. No sé si ahí está el problema de por qué te dio otros resultados. Ah, ok, ok. Bueno, sí, lo voy a checar porque sí, te digo, me salió a mí esa cantidad, pero yo creo que porque igual estás considerando la de, como que le estás haciendo una, ay, ¿cómo se dice? Cuando lo estás dividiendo 50, digo 100 entre 50, entre 2 es 50 y 6 entre 2 es 3, ¿no? Entonces hiciste yo creo que esa de 50 entre 3 y ya fue cuando salió 16.6. Sí, exactamente. O sea, o sea, yo lo mantuve aquí de forma fraccionaria, ya después a forma decimal. Aquí mi calculadora pues hace la conversión directa. Ya fue lo que me dio. O sea, ni siquiera fue algo que yo haya calculado. De hecho, si lo hago a mano, vamos a verlo. Sería, ¿qué serían? 2 0 6 por 3 18. Que serían 2. Bajamos un 0, con un punto decimal, 0. Y otra vez, 2 0 6 2 0 6. ¿Sale? No sé si eso aclara más la duda. Sí, ya, muchísimas gracias. Vale, sale pues. Entonces, chicos, ¿hay alguien más alguna duda del problema? ¿O de algo que por ahí no le hayan entendido? Pero está padre este ejercicio, ¿no? Creo que está curioso. Bueno, así está la onda con este problema, que parece sencillito. Vamos a uno ya un poquito más tranquilo. Esto es como de aplicar el concepto. Entonces, les dice, en la siguiente figura se puede observar las posiciones consecutivas que experimenta una persona que se desplaza de izquierda a derecha. Hay un desplazamiento, o sea, delta de x, o sea, un vector, ¿sale? Se desplaza de izquierda a derecha, nos están dando la dirección de dónde a dónde se está moviendo. En cada posición transcurre un tiempo de 0.5 segundos. O sea, para que llegara del punto 0 al punto 2, pasaron 0.2 segundos. Para que llegara del 2 al 4, nuevamente 2.5, 2.5 y así nos podemos seguir. ¿Vale? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la verdadera? Entonces, lean en los enunciados y, y traten de decirme la respuesta. ¿Sale? A ver, Jesse dice que es la C. ¿Sale?
Dice que la persona se mueve a una velocidad constante. ¿Alguien más? Janet también dice que es la C. Lean bien los enunciados y Carlos también dice que la C. ¿Ok? Si no hay alguien más que por ahí quiera dar su opinión, vamos a checarlo. Entonces, la persona aumenta su rapidez. ¿No? El hecho de que aumentara su rapidez, quisiera decir que los tiempos en los que se desplaza de un punto a otro serían distintos. Por ejemplo, para desplazarse del punto 0 a 2, le toma 2.5. A lo mejor en el siguiente le debería de tomar 3.5, 4.5, 5.5 y así. Pero no, nos están aclarando explícitamente que transcurre un tiempo de 2.5 entre cada posición consecutiva. Entonces no hay un aumento en la rapidez. Este no puede ser. Luego, la velocidad inicial de la persona fue 0 metros sobre segundo. El problema en ningún momento nos indica que la velocidad inicial es 0 metros. Aquí es donde les digo, no supongan cosas que no están anotadas aquí en el problema explícitamente. La velocidad inicial no lo indica en ninguna parte del problema, entonces, tache, tampoco. La velocidad de la persona al final del recorrido es 0 metros sobre segundo. Lo mismo, en ningún momento dice que la persona se detuvo. ¿Sale? Nunca dice se detuvo la persona. Ok, la velocidad promedio, esa es la velocidad instantánea. No, la D indicaría que en algún punto la persona se detuvo. ¿Vale? Y así. Esta parte es la que cambia todo. El 0 metros sobre segundo. Y lo dice aquí explícitamente al final del recorrido. O sea, cuando ya llegó al final, ahí se paró. Pero pues no, no dice eso. Solamente indica que cuáles son los intervalos de tiempo que le toma a esta persona recorrer cada una de esas distancias. 2.5 para cada caso. Entonces la persona se mueve con una velocidad constante en cada intervalo de tiempo. ¿Cuál sería la velocidad? Pues ahí sería la diferencia, la delta de x entre delta de t. A lo mejor para el primer caso vamos a tomar la distancia final más la distancia inicial entre tiempo final 2.5 menos tiempo inicial. Todo esto metros sobre segundo. Entonces sería 2 entre 2.5 metros sobre segundo. ¿Vale? Esto va a ser la velocidad. Y si ustedes hacen los demás, para cada uno de los casos o para el caso general, se debe de mantener esta relación de 2 entre 2.5 metros sobre segundo. Inciso C. Bueno, ya revisamos ya un poquito más detallado qué es el movimiento rectilíneo uniforme. Nuevamente les repito, el movimiento rectilíneo uniforme es cuando recorres distancias iguales en tiempos iguales, en el mismo intervalo de tiempo. La velocidad es constante, no cambia, siempre se mantiene la velocidad. No hay variaciones que de repente ¡fum! Se elevó la velocidad o disminuyó la velocidad y después se recuperó. No, eso no. Eso déjenselo para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Y por qué la velocidad es constante? Porque la aceleración igual a cero. Aceleración
aceleración es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo representamos nosotros la velocidad gráficamente? La velocidad del movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, se representa con una recta, esta recta, y va a ser la pendiente de esta recta. Es una pendiente que tiene ejes coordenados tiempo, distancia sobre tiempo. Vean, el eje de las ordenadas al origen es la distancia que recorre. Y va a ser la distancia que recorre en metros, o en kilómetros, o en pasos, todo lo que sea para medir distancia va a estar en el eje de las ordenadas al origen. En el eje de las abscisas va a estar el tiempo. El tiempo va a ser la variable independiente, ¿vale? ¿Por qué independiente? Nosotros, todo lo que hagamos, al tiempo no le importa lo que nosotros hagamos, el tiempo va a seguir avanzando, sigue su ciclo, ¿vale? Al tiempo no le importa nada de lo que tú hagas o dejes de hacer. Él sigue existiendo y va a seguir existiendo hasta la eternidad, ¿vale? La distancia, pues sí tiene que ver, más bien el desplazamiento, pues tiene que ver con el tiempo que tardas de llegar del punto de la posición X1 a la posición X2, ¿vale? Y entonces, la pendiente de esta recta va a ser la velocidad. Vean cómo se calcula la pendiente. Recordemos el concepto de pendiente. Nosotros tenemos dos puntos, el punto P y el punto Q. El punto P va a tener coordenadas en X1, perdón, en T1, X1. Punto Q va a tener coordenadas en X2, perdón, en T2, X2. ¿Sale? ¿Cómo calculábamos la pendiente? Vamos a hacerlo aquí. Esto vamos a ponerle que va a ser X2, Y2, X1, Y1. Ojo, este X1 no es el mismo que el de acá, ¿sale? Este viene del concepto de punto. Entonces, de acuerdo al concepto de punto, va a ser X2, perdón, Y2, que va a ser X2, menos Y1, que va a ser X1, entre X2, T2 menos T1, ¿sale? Y esto, si ustedes lo ven, es lo mismo que velocidad promedio. La diferencia que hay entre las distancias, entre la diferencia de los tiempos, ¿vale? X final menos X inicial entre T final menos T inicial. Entonces, si en el examen les llegan a preguntar les ponen una gráfica de este estilo, distancia entre tiempo, y les piden que calculen la velocidad que hay en esta gráfica, ustedes lo que hacen es calcular la pendiente. Calculan la pendiente y así obtienen la velocidad. ¿Vale? ¿Qué pasa con la gráfica de velocidad contra tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme? Para el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros dijimos que la velocidad es constante. Vamos a ver los conceptos de acá arriba. ¿Dónde está? Aquí está. Velocidad constante. Vamos a revisar esto tantas veces como sea necesaria para que quede lo más claro que se pueda. Entonces, si la velocidad es constante y tenemos un eje coordenado de velocidad entre tiempo, entonces va a ser una gráfica constante, una función constante. Una f de x igual a una constante. La velocidad es una constante. Más bien aquí va a ser una v en función del tiempo. ¿Sale? Este tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la velocidad
velocidad para una gráfica de velocidad contra tiempo es el área que hay debajo de esa recta, lo que está aquí dibujado. ¿Por qué? Acuérdense del concepto de velocidad. Ahora sí, vamos a verlo un poquito más sencillo. El concepto de velocidad en la secundaria, que era distancia entre tiempo, distancia sobre tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular, perdón, la distancia, va a ser igual a que yo calcule la velocidad por el tiempo. ¿Sale? A mí ya me dan la velocidad, por ejemplo, que es igual a 6. Me dicen el tiempo. ¿Cuál es la distancia que recorre un objeto que va a una velocidad de 6 metros sobre segundo? En el tiempo 7, a los 7 segundos. 7 segundos. Pues, ¿qué haces tú? Multiplicas 6 metros sobre segundo por 7 segundos. Este segundo con este segundo se va a ir y van a quedar 6 por 7, 42 metros. Y da la casualidad que estos 42 metros va a ser igual al área que hay debajo de la recta. ¿Sí? 6 por 7. ¿Va? No encontré en Pruébate ningún ejercicio sobre estas cosas, pero sé que vienen en el examen, entonces, bueno, se las estoy comentando. Lo que sí encontré fue en una guía de área 1 de este problema. Entonces, vamos a verlo. Dice, un patinador describe un desplazamiento con respecto al tiempo t, como se muestra en la figura. ¿Es una gráfica de qué tipo? Distancia entre tiempo. La de acá es una gráfica de velocidad sobre tiempo. Esta es una gráfica de distancia entre tiempo, también X entre tiempo, ¿vale? ¿Cuál es la velocidad media del patinador en todo su recorrido? Entonces, ¿cómo calcularían esta velocidad media? Vamos a ver cuál es la velocidad en cada uno de los puntos que están señalados aquí. ¿En cuál punto? En el punto cuando el tiempo es igual a 5 segundos, cuando el tiempo es igual a 12 segundos, cuando el tiempo es igual a 15 segundos. ¿Vale? Vamos a ver cuál es la velocidad en cada uno de estos puntos. Entonces, para calcular esta velocidad de aquí, ¿cómo la hacemos? La velocidad va a ser igual a ¿qué? A la pendiente que hay en esta recta, en este tramo de recta. Exactamente. Muy bien, Aldo. Entonces, vamos a verlo. Primero es. Entonces, la velocidad en el tramo 1 va a ser igual a ¿qué? A 8 entre 5. ¿Sale? O sea, 8 quintos entre 5. 1.6. ¿Sale? ¿Cuál es la velocidad en este otro tramo? La velocidad 2 sería 16 menos 8 entre 15 menos 2. 15 menos 12.
O sea, esto va a ser igual a 8 entre 3, 8 tercios, ¿no? Metros sobre segundo, metros sobre segundo. ¿Sale? ¿Cuál va a ser la velocidad que hay aquí? Aquí vean que no hay una velocidad. ¿Por qué? Según la regla, la gráfica que nos está mostrando el ejercicio, en realidad el objeto, el patinador nunca se movió en el tramo de 5 a 12 metros, se mantuvo siempre en su misma posición durante ese intervalo de tiempo. Entonces aquí, esta velocidad 3 va a ser igual a cero, ¿sale? Aquí no hay movimiento. Metros sobre segundo, metros, ¿sale? Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad promedio de estos dos? Pues el promedio de estas dos velocidades, 8.3, 8 entre 3, más 1, más 8 entre 5, entre 2. Aquí lo da. Vamos a ver qué pasa. Mm, mm, 16 entre 8. Es que es 15, ¿no? No, sí, es 16. Entonces sería, tendría que ser la velocidad media. Tendría que ser la velocidad 1 más la velocidad 2 entre 2, pero no da. Solo que está entre 3, a ver. 8 tercios. ¿Es igual a cuánto? 8 tercios. Más quintos. No, tampoco da. Está extraño. Ok, vamos a ver. ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo le haríamos? ¿Alguna sugerencia, chavos? Solo que sea la velocidad promedio. Si es solamente que sea así. Y pues ya entonces tomaríamos los 16 entre los 16 metros que se desplazó entre el tiempo. O sea, 16 entre 15 igual a 1.06, pero tampoco. Metros sobre segundo. Está raro, ¿no? Dejen ver cómo es el inciso. Mientras inténtenlo, por fin. Porfa, porfa, porfa. Ahí muévanle un poquito a ver si les da. ¿Cuáles dices tú, Jessy? Dices que sumemos cuál y cuál. Ok, que sumáramos 8.8 tercios más 8 quintos. ¿Tú me dices eso?
A ver, dejen ver, porque sí está medio raro. Mira, lo que yo te decía es que sacarla para la velocidad promedio, que fuera ay, espérame, ya te había dicho yo, el desplazamiento sobre tiempo, pero no se tendría que sacar cada uno de esos tiempos, digamos que el tiempo uno y encima el desplazamiento que ¿Sí? tuvo del inicio al final, y luego todos esos resultados se suman para dar un resultado total, ¿no? ¿Sí? A ver, a ver, déjame ver si te entendí. A ver, dices que saquemos para cada tiempo, ¿vale? Tiempo uno, tiempo 2 y tiempo 3, ¿no? Ajá, sí, el desplazamiento. Tiempo uno. Desplazamiento de aquí a acá es de aquí a, bueno, del tiempo uno, su desplazamiento es igual a 8 metros. Acá no hay un desplazamiento, es 0 metros. Y el de acá es de 8 a 8, bueno, de 8 a 16, son 8 metros también, Exacto, y luego ¿sí? esos que sean, son 8 sobre 5 y luego A 0 dividir sobre 2, ¿no? 8 entre 5, 8 entre 15. Sí, ¿no? Es el desplazamiento sobre el tiempo, Mm, entonces sería 8 entre 5. Bueno, 8 8 sobre entre 5. 5, sí, sí, que es el de acá, ese es el primero, ahí Sí, está. El del 2 no existe, ¿sale? Porque sería 0 entre 12 es igual a sí, 0. es 0. Aquí está al revés. Sería 2 y esta es la velocidad 3, ¿sí? Y luego, para el desplazamiento que hay en el 3, pues es los 8 metros que hubo. Y también cuánto tiempo le tomó llegar desde 8 a 16, que fueron 3 segundos. No sé si aquí acá está. Esos 3 segundos fue lo que le tomó llegar a la otra distancia. Ahorita ya tengo estas dos velocidades, Y ¿vale? por ejemplo, No sé si es lo que me estabas tratando de hacer. Ajá, sumar las sí. dos Sumar las dos. y al final por todos los tiempos, ay, no sé. Sí, Digo, sobre esa es todos los la que tiempos. intentaba hacer acá. De hecho, la respuesta dice que es el inciso B, 1.14 metros. Entonces, ahorita estoy aquí quebrándome la cabeza de dónde salió ese 1.14. Mira, vamos a hacer esto. Vamos a sumar estas dos velocidades que nos dieron. Serían 8 entre 3 más 8 entre 5. Esto sería igual a 64 entre 15 metros sobre segundo, o lo que es lo mismo, 4.26 metros sobre segundo. ¿Vale? Si sacáramos el promedio mm, para los 16 segundos, no, pero es que ni para los 16 sería entre 3 a lo mejor. Entre 3 por los 3 tiempos, 1.42, ¿no va? Entre 2 entre 15 entre 2 es 2.13. Este ejercicio está raro. Déjenme checarlo, ¿vale? Déjenme checarlo y mañana les comento qué onda con este ejercicio, hasta se me queda a mí de tarea, porque sí está medio raro. ¿Sale, muchachos? Lo voy a revisar al rato. A ver de dónde sale ese 1 punto. Sí, ya, C de Cristo, o D de Diosito, de una vez.
Sí, mañana lo checo ya para decirles bien qué onda con este problema, porque está raro. No sé de dónde sale ese 1.14. Bueno, pues. Bueno, lo importante es de que sepan cómo se activaban los. Y este es de área 1, ¿eh? Este es de área 1, no se preocupen tanto. Este es de área 1. Tal vez pueda venir, pero es medio extraño que venga. Sobre todo por esta parte, que vengan decimales. Dejen revisarlo. Bueno, entonces, bueno, lo importante era que supieran cómo sacar las velocidades de los. Ah, ok, Caterina, entonces, pues si lo tienes por ahí. Sí, sí, te digo que. Ah, mira, tampoco les dio. Ok, sale, pues entonces, pues ahí chécalo. Yo también lo voy a revisar por mi parte, pues, porque no encuentro de dónde sale. No tiene ningún resultado congruente, según yo. Porque si me dicen velocidad media, yo entiendo que tengo que calcular, pues casi como el promedio, algo así. Ya lo hice entre 2 y pues dio 2.14. Ya lo hice entre 3, la velocidad entre 3 y me dio este, 1.40, algo así. Entonces, no sé. Voy a revisarlo, ¿vale? Bueno, chavos, vamos a entrar ya al último tema. Ya nos entretuvimos bastante aquí. Entonces, vamos a entrar. Les digo, lo importante es de que sepan cómo calcular la velocidad a partir de gráficas e interpretar esta parte de qué significa cuando está totalmente recto o acostadito. Significa que la velocidad es cero, no hay desplazamiento. Vamos ahora con el concepto de aceleración. La sesión es el proceso, cualquier proceso en el que la velocidad va a cambiar. No importa qué pasa, lo que nos importa es de que está cambiando la velocidad. Ojo, la velocidad cambia. La velocidad puede aumentar o puede disminuir. A lo mejor la velocidad final va a ser mayor que la velocidad inicial, o la velocidad final va a ser menor que la velocidad inicial, pero nunca la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. Esto nunca va a pasar, ¿sale? Siempre hay un cambio en las velocidades, o sea, hay una diferencia entre una velocidad y otra. Entonces aquí vemos que la aceleración no es lo mismo que la velocidad, es el cambio de las velocidades, pero no es una velocidad. La velocidad puede ser muy pequeña y la aceleración también muy tenue, o la velocidad puede ser muy alta y la aceleración puede no existir. ¿Sí? Puede existir una aceleración muy alta y una velocidad muy pequeña. Piensen en un coche. En un coche, cuando ustedes están dentro del Uber, por ejemplo, y el coche está en un estacionamiento, en un semáforo, está todo completamente detenido. Después, el chofer del Uber está en su celular en la baba y de repente le empiezan a tocar el claxon, pip, 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 para que ya se ponga a avanzar. Y entonces el chofer se espanta y ¿qué hace? Luego mete la primera y empieza a acelerar, le mete todo al fondo, el acelerador, y ustedes se van hacia atrás, ¿vale? ¿Qué pasó ahí? El coche aumentó su velocidad de manera muy rápida, muy veloz. Aumentó su velocidad en un instante de tiempo muy corto, aún tuvo una aceleración muy alta en un instante muy pequeño de tiempo. Pero ¿cuál era su velocidad en ese momento? No había velocidad, el coche estaba completamente detenido, no estaba avanzando, ¿sale? ¿O qué pasa, por ejemplo, cuando tú vas en la carretera, porque ya te quieres ir a Acapulco, ya te urgen las aguas por irte a solearte la espalda, los brazos, toda la barriga, estar acá bien cálido, te quieres ir a Acapulco, te
urge llegar. Vas en la carretera, ¿a cuánto? A 100, 150 kilómetros por hora. Vas hecho la mocha. Vas a una velocidad muy alta. Pero durante todo el trayecto recto, no te estás deteniendo ni estás metiéndole más al acelerador. Te estás manteniendo una velocidad constante. Entonces, la velocidad en ese momento es grande, pero no hay ninguna aceleración, no hay nada que cambie esa velocidad. ¿Ok? Entonces, una cosa no implica la otra. Una aceleración alta no implica una velocidad alta y viceversa. Una velocidad alta no implica una aceleración alta. Puede, si quiere, es más, puede que no exista la aceleración. La aceleración, entonces, es el cambio de las velocidades. La velocidad sabemos que es una rapidez con una dirección. Solo hay dos maneras en las que tú aceleres. O cambias tu rapidez, o cambias la dirección a la que vas. O los dos. Cambias tanto tu rapidez como tu dirección. ¿Vale? O sea, tú cuando vas a una velocidad constante, de repente no das vuelta y te mantienes. En esta desviación que tú haces, en este cambio de dirección, hay una variación en la aceleración. Tuviste que aumentar o disminuir la velocidad. Vean estas caricaturas, estas pequeñas viñetas. La personita de arriba está diciendo que estoy acelerando, pues voy más rápido. Y se ven las onditas de viento que va dejando. Primero son pequeñas, después un poquito más largas, después mucho más largas y finalmente más largas. Incluso el espacio que hay de la personita entre, que se está dibujando, los espacios de distancia que hay entre la persona se van haciendo más amplios conforme va pasando el tiempo, ¿vale? Aquí la persona dice que también está acelerando, pero aquí, al contrario, va menos rápido. La velocidad con la que inició es mayor que la velocidad con la que está finalizando este tramo de recorrido. La aceleración no implica que vas más rápido, también puede implicar que vas más lento. Final, velocidad inicial. Entonces aquí la velocidad inicial es menor que la velocidad final. Vean esta pequeña abejita. Esta abejita está cambiando sus direcciones. El hecho de que cambie de direcciones implica que también que está acelerando. ¿Vale? ¿Cómo se define entonces la aceleración? La aceleración va a ser el cambio de la velocidad respecto del tiempo. Se parece mucho al concepto de velocidad, de aceleración, solo que ahora tenemos a la velocidad en el denominador. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a considerar el caso en el que la velocidad final y la inicial, en el que la velocidad inicial comienza en un tiempo t0, igual, perdón, t1, ti, tiempo inicial, igual a 0. Cuando vas a empezar tu carrera, cuando vas a iniciar el cronómetro, vamos a tener t final menos t inicial. Dijimos que la t inicial va a ser 0, entonces vamos a tener algo así. La velocidad final menos la velocidad inicial entre la t final, o simplemente vamos a llamarla t, el tiempo que toma este cambio de velocidad. ¿Sale? ¿Qué pasa si nosotros despejamos a la velocidad final? A nosotros a lo mejor nos interesa saber cuál es la velocidad final que tuvo un objeto con una aceleración
que nos está proveyendo el problema. Entonces, vamos a despejar a la velocidad final de la siguiente forma. Tenemos velocidad final menos velocidad inicial, va a ser igual a aceleración por tiempo. La velocidad final va a ser igual a ¿qué? La velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y esto va a ser uno de los conceptos más importantes que vamos a ver. Se trata del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esto explica un cambio en las velocidades. Hay una aceleración en este movimiento. ¿Vale? Dentro del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a tener a distintas ecuaciones que ya no voy a, no voy a decirles de dónde salen, porque verlas de forma aritmética, bueno, de forma algebraica es complicado, es más complicado, muchísimo más fácil verlas usando cálculo, pero como ahorita no hemos visto cálculo, ni nos va a dar tiempo de verlo antes de llegar a este tema, entonces pues, simplemente les doy las fórmulas ya establecidas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos a la primera ecuación, la primera fórmula, en el que la velocidad final, que es la que deduje hace un momento, va a ser igual a la velocidad inicial, o v0, más la aceleración por el tiempo. La segunda ecuación tiene que ver con el desplazamiento de un objeto. ¿En términos de qué? En términos de velocidad. ¿Sale? Nosotros veíamos una ecuación, la de desplazamiento de un objeto. Así sencillo también sabíamos que era el punto final, la posición final menos la posición inicial. Pero ¿qué pasa si no conocemos ni la posición final ni la posición inicial? Pero sí conocemos cómo está cambiando la velocidad media del objeto. Entonces podemos usar esta fórmula. ¿Sale? La siguiente es igualmente el de un objeto, este desplazamiento. Vamos a ponerle X, nada más. Aquí también X. Y este desplazamiento tiene una relación entre ¿qué? Velocidad inicial, tiempo y aceleración. ¿El tiempo qué? El tiempo que le tarda a este objeto, que tarda este objeto en cambiar su velocidad, ¿vale? Entonces, vean aquí que estas dos fórmulas, la 3 y la uno, son distintas. Aquí lo que obtenemos es una velocidad y acá obtenemos una posición. Estas fórmulas sí se las deben de aprender forzosamente porque están relacionadas con unos comportamientos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que creo que es raro que pregunten. Creo que viene más en área 1 y un poco en área 2, que es el tiro parabólico. Si se fijan, esta es una función cuadrática. Es una función de desplazamiento que depende del tiempo, ¿sí? Y el tiempo es cuadrático. Es una función cuadrática. ¿Cómo vas a diferenciar entre la 2 y la 3? Ok. Ve aquí
que no puedes tú usar aceleración, Carlos. Acá tú sí. En la 3 tú sí puedes usar aceleración. Si en el problema te están dando velocidad y el tiempo y la aceleración, pues usas la fórmula 3 y únicamente te dan la velocidad. Pero la velocidad final y la velocidad inicial te tienen que dar las dos. Entonces puedes usar la fórmula 2. Entonces aquí también, si vas a usar una fórmula, entonces pues toma en cuenta qué es lo que te está dando el problema. Incluso hay veces que ni siquiera te van a dar los datos completos. No te los van a dar así como tal. No te van a dar, por ejemplo, la velocidad inicial o no te van a dar la velocidad final. Tú las tienes que deducir de otras fórmulas. Una vez que tú la encontraste, ahora sí, traértelas y aplicarlas en esta última ecuación. ¿Vale? No sé si recuerdan, allá en el grupo de matemáticas les subí un problema acerca de una bala que termina incrustándose en una pared y se desplaza a una cierta distancia, desde el punto en el que inicia la pared hasta el punto en el que termina la bala. Entonces, para resolver ese problema, ustedes requerían utilizar, ¿qué? Requieren utilizar esta ecuación, pero esta ecuación por sí sola no les servía. Tenían que utilizar otras fórmulas para poder llegar a este resultado, para poder llegar al desplazamiento que tenía la bala dentro de la pared. Entonces, pues ahí chequen ese problema nuevamente para que puedan ver qué onda. ¿Sale? Y bueno, la última ecuación relaciona a la velocidad de la aceleración con el desplazamiento. Vean acá que tenemos a tiempo. Acá tenemos el desplazamiento. Vamos a dejar otra vez como una x de t. Un desplazamiento que depende del tiempo. Entonces, estas cuatro fórmulas, si ustedes la quieren ver como delta de x, porque ya así lo hemos estado viendo, como si la quieren ver como una función de x, pues adelante. A mí se me hace más sencilla la de arriba, por eso lo estaba borrando, pero bueno, como ustedes quieran, si la quieren usar como delta de x, no hay ningún problema. Ustedes deben de saber de qué se trata esa delta de desplazamiento, ¿vale? Es una cantidad vectorial. La aceleración también es una cantidad vectorial, se me olvidó aquí mencionarlo. Vectorial. Ya que la velocidad es una cantidad vectorial. ¿Sale? Vamos a empezar con algunos ejemplos antes de terminar esta clase. Estamos avanzando bastante rápido, eso me da gusto. Van a quedar algunos ejemplos todavía. Vamos a sumar a 3 y ya mañana seguimos resolviendo otros más. ¿De acuerdo? Entonces, lean el enunciado y por favor ahí me anotan el inciso que ustedes crean conveniente. Esto de velocidad media es lo mismo que perdón, aceleración media. Es este concepto. ¿Sale? Esto es aceleración media. Entonces, aquí está. Entonces, ¿cuál sería el primer inciso? Bueno, ¿cuál dirían ustedes que es el resultado de este?
Ok, Aldo dice que el C. Carlos también dice que el C. Jesse dice que el B. Caterina dice que el C. Bueno, chicos, entonces, bueno, la aceleración media es el cambio que hay de la velocidad respecto del tiempo. Janet también dice que el C, respecto del tiempo, en un intervalo de tiempo. ¿Sale? O sea, para el uno sería el inciso A. La velocidad media va a ser el cambio de la posición respecto del tiempo en el intervalo de tiempo. En el 2 sería de 1A, 2D. 1A, 2D. ¿Por qué no sería el C? Dice 1C y el 2D. 1C. El C que dice el cambio de la posición entre el cambio de la velocidad. O sea, cambio de la posición entre el cambio de la velocidad. ¿Sí? En el uno, esto es lo que ustedes están diciendo, están describiendo. Y pues no hemos visto nada de eso. El tercer enunciado no tiene ningún sentido. Yo creo que nunca. Y el 2 como inciso D, bueno, el 2 es el cambio de la posición. Está bien, cambio de la posición respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces este no puede ser por esta razón. La aceleración es cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo. Recuerden siempre que la aceleración, tanto la aceleración como la velocidad, van a depender del tiempo. Entonces, siempre van a estar divididas entre tiempo. Siempre van a estar divididos entre tiempo, aceleración y velocidad. Si nosotros vemos las unidades de aceleración, ¿cuáles son? Metros sobre segundo al cuadrado. ¿De dónde viene este cuadrático? La velocidad sabemos que es metros sobre segundo. Si lo dividimos a esto entre segundos, va a quedar metros sobre segundo por 1 entre segundo. O sea, metros sobre segundo al cuadrado. De aquí viene este término cuadrático del tiempo. ¿Sale? El ejemplo 2, intentan resolverlo, por favor. Lo dice, los automóviles P, Q, Z y W viajan sobre una recta en una carretera. Se sabe que aumenta su rapidez de 0 a 60 metros Q. Vamos a ir señalando. Q aumenta su rapidez escalar de 0 a 60 kilómetros en un minuto. P mantiene la velocidad, la rapidez en 130 kilómetros por hora. Z la aumenta de 50 a 110 en 2 minutos. Y W la aumenta de 40 a 120 en 4 minutos. ¿Cuál de ellos, cuál de estas tres, de estas cuatro, de P, Q, Z y W, tiene la mayor aceleración? Yo sí dice que el inciso C.
Vamos a ir haciendo un poquito de qué se trata. ¿Qué es P? P mantiene su rapidez a 130 kilómetros por hora. ¿Vale? Entonces esta va a ser su velocidad final. Va a ser la misma que la velocidad inicial. Aquí Aldo dice que el V. Entonces aquí la aceleración es igual a cero. No hay cambio en la aceleración. Entonces el P no puede ser ya de entrada. Por esta condición. El que mantiene es la rapidez. Este no es. Vamos con el Q. Q, ¿dónde está Q? ¿Dónde está Q? Q es el primero. Dice que lo aumenta de 0 a 60 kilómetros por hora en un minuto. Entonces, la aceleración va a ser el cambio de la velocidad entre el tiempo. 60 kilómetros por hora menos 0 kilómetros por. ¿En cuánto tiempo? En un minuto. ¿Sale? Entonces, esto va a ser igual a 60 kilómetros por hora sobre un minuto. Entonces hay que cambiar este valor de kilómetros por hora a kilómetros por minuto. 60 kilómetros por hora. Para hacer la conversión, ¿cómo quedaría? Una hora tiene 60 minutos. Entonces, 60 entre 60, 1. Horas con horas se van y quedaría kilómetros sobre minuto. ¿Sale? Entonces, la aceleración de este cuerpo va a ser 1 kilómetro sobre minuto al cuadrado. Aquí ni se ve bien porque ya me llegué al final. Minuto al cuadrado. ¿Sale? ¿Qué pasa en el Z? Ahorita no podemos declarar que al inciso B ganador, porque no sabemos cuánto vale la aceleración de los demás. Z aumenta su rapidez de 50 a 110. O sea, 110 menos 50 kilómetros por hora entre 2 minutos. En 2 minutos hace ese cambio. Entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? 50, 110 menos 50 es igual a 60 kilómetros por hora en 2 minutos. 60 kilómetros por hora, dijimos que era igual a 1 kilómetro por minuto. Por minuto entre 2 minutos. Entonces la aceleración del auto C va a ser igual a 1/2 de kilómetro por minuto al cuadrado. La aceleración del carro Z es menor que la del coche Q. Entonces el inciso C no puede ser por esta razón. Aquí está mal escrita, ¿no? Aquí dice 50 y aquí dice 80 y es 50. Según lo que dice el enunciado. Y bueno, W finalmente, ¿cuál sería su aceleración?
La aceleración entonces va a ser de 120, de 40 a 120. 120 menos 40 kilómetros por hora entre 4 minutos. O sea, 60 menos 40, 120 menos 40 serían 80 kilómetros por hora entre 4 minutos. ¿Cuánto es igual? ¿Cuántos son 80 kilómetros por hora en minutos? Vamos a hacerlo cargo porque no tengo espacio. 80 kilómetros por hora va a ser igual a ¿qué? Una hora tiene 60 minutos. Entonces va a ser 80 entre 60. Horas con horas se van. Kilómetros sobre minuto. ¿Sí? O sea, 8 sextos. O sea, 4 tercios. Kilómetros sobre minuto. ¿Vale? Entonces aquí serían 4 tercios. Kilómetros sobre minuto. Entre minuto. Sería 4, con este se va a ir y va a ser igual a 1/3 de kilómetro sobre minuto al cuadrado. Entonces la velocidad de W va a ser todavía más pequeña que la velocidad de Z y de Q. Entonces W tampoco es la más rápida. El inciso B es el correcto. ¿Sale? ¿Dudas de todas estas conversiones, chavos? Ya lo demás lo revisamos mañana. Ahorita ya dudas de esto. Aquí lo vamos a dejar. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún trauma existencial que tengan por ahí? Esto es análisis dimensional, por cierto, por si andan medio perdidos de qué hice. Análisis dimensional y por ahí les pasé los videos que deben de checar por si no lo han revisado. ¿Sale pues? Entonces, dudas. Bueno, niños, niñas y señores, señoritas. Al rato nos vemos a las 8, Aldo, ¿sale? Sí, ya va a ser a las 8 porque ahorita ya terminando a las 6, pues tengo que preparar lo de mi comida y ya no me da tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, si ya no hay dudas, nos vemos entonces mañana, los que ya no vean la clase de cálculo, y a los que sí, pues nos vemos ahorita en 2 horas, ¿vale? Ya saben, los videos los estoy subiendo ahí al Classroom de física, exclusivamente, ya hice el Classroom de física, entonces el enlace lo puse ahí en la descripción del grupo para que se unan, por si no lo han hecho, y pues ya ahí está la primera clase ya, ¿sale pues? Entonces, pues ya cuídense, nos vemos a rato, nos vemos mañana, ¿sale? Muchas gracias, chicos. Buena tarde.